Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día viernes. Bueno, mucho se ha hablado sobre el proyecto de las 40 horas de Camila Vallejo, Carol Cariola y promocionado, entregado, distribuido e impulsado por el Partido Comunista de Chile y de forma transversal apoyado por la oposición o gran parte de la oposición eh, en el Congreso. Pero más allá de analizar lo que ha ocurrido con el tema del ministro Monken, Sebastián Piñera, Camila Vallejo y todo esta presentación bastante circense y bastante parafernálica en redes sociales sobre el proyecto. Hay que tener claro que este proyecto político tiene una causa-efecto. O sea, este proyecto político primero, no es un proyecto de ley simplemente, es un proyecto de ley con fines políticos. Y voy a explicar la razón de por qué lo es. Hay que entender, primero, que anteriormente al gobierno de Sebastián Piñera, este es un pequeño análisis para los amigos que escuchan que no son de Chile. Antes del gobierno de Sebastián Piñera, este desgobierno, más que gobierno, y estuvo Michelle Bachelet, la actual comisionada, alta comisionada a los derechos humanos de la ONU. Estuvo en su gobierno de 4 años con mayoría en ambas cámaras. En Chile existe la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces, absolutamente cualquier proyecto de ley impulsado por Michelle Bachelet podía ser pasar rápidamente las comisiones y directamente a poder haber sido aprobada. Entonces, con esa mayoría, con un gobierno además que es el que impulsa los proyectos de ley en Chile, que tienen que ver con lo económico, eh, no se presentó ningún proyecto que tengan relación con la baja de horas eh, laborales. Este proyecto de las 40 horas busca reducir de 45 horas semanales que hay actualmente en Chile a las 40 horas semanales. Entonces, dicho esto, en un gobierno de izquierda, con mayoría en ambas cámaras, no se presentó este proyecto para reducir la jornada laboral en Chile. Entonces, el Partido Comunista, como su vocación es claramente formar un caos político, ellos sabían en las encuestas que lo más probable es que iban a perder la elección. O sea, la actual oposición sabía que iba a perder la elección presidencial y que Sebastián Piñera, que es alguien muy odiado por diferentes sectores políticos, por ser un empresario, manipulador, especulador económico, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo conoce cómo es Sebastián Piñera y su historia de vida, su historia empresarial. Siempre ha sido un especulador y que ha aprovechado los momentos exactos para hacer sus negocios y sacar beneficio económico de hechos políticos. Entonces, como Sebastián Piñera era segura que iba a salir electo presidente de la República, el Partido Comunista encuentra que una buena forma de poder atacar a este gobierno, Sebastián Piñera, es presentando un proyecto de 40 horas de reducción de jornada laboral y lo presentan entre noviembre y diciembre del 2017 y en marzo del 2018 asume Sebastián Piñera. Es firmado en presentación del proyecto por toda la bancada del Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo cuál es el hecho político? El Partido Comunista
absolutamente los 8 diputados que tiene el Partido Comunista presentan este proyecto. Entonces, el proyecto lo único que hace, cambia dos palabras en la Constitución o en la ley laboral. Dos palabras. Cambia o dos frases. Cambia el escrito que dice de 45, la jornada laboral será 45 horas semanales, la cambia por 40 horas semanales. Y en este momento no recuerdo el otro, es una palabra que cambia en la ley, esa no es relevante para la conversación, para el capítulo, pero cambia dos palabras. Y reconocido por Carol Cariola, reconocido por Camila Vallejo, reconocido por la gente del PC, que no hay un estudio de impacto sobre la reducción de jornada, no tienen un estudio de base. Entonces, es importante hacerle saber al trabajador que el proyecto de ley no está pensado en los trabajadores. Porque el Partido Comunista esté pensando en los trabajadores, está pensado, hecho, está realizado por un hecho político para atacar al gobierno de Sebastián Piñera, porque ¿quién no va a querer trabajar menos horas? O sea, si uno es empleado, ¿quién no va a querer trabajar menos horas? Es algo lógico que la gente va a querer trabajar menos horas. Inclusive, al trabajar menos horas, te da un espacio para hacer horas extras y ganar más dinero. Si es algo eh, muy atractivo para el trabajador. Entonces es un hecho político que presentan el proyecto, porque no tienen un estudio atrás. No hay una presentación seria sobre el proyecto. Los debates son súper fríos y súper... ¿Cómo usar una palabra? Son penca, eso es lo que son los debates. Porque se usa el sentimentalismo, no se usan los datos. Yo puedo estar de acuerdo en la reducción, pero pero para presentar un proyecto de ley tan importante o tan relevante para la economía, para la vida de la gente, hay que hacer un estudio de fondo sobre el tema. Más encima, se ocupa este hecho político cuando estamos pasando por una crisis económica. Entonces, todo tiene que ver, todo está entrelazado. El Partido Comunista lo que busca es desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera, quitándole la agenda. Pues es muy atractivo trabajar menos para el trabajador. Entonces, ellos utilizan al trabajador. El Partido Comunista utiliza al trabajador por sus ansias de poder. A ellos no les interesa si ganan o no gana el proyecto. Es importante que el trabajador chileno entienda que lo más probable es que, y esto lo sabe el Partido Comunista, esto lo sabe, cuando tú presentas un proyecto de ley, sabes la viabilidad del proyecto. Entonces, como el proyecto de ley, según las bases institucionales de Chile, puede ser, puede ser presentado como inconstitucional, ellos saben que pueden perder. Lo tienen claro. Entonces, como saben que pueden perder, puede ser eh, rebatido como inconstitucional el proyecto, inmediatamente se va a atacar a la institucionalidad de Chile. Tiene una doble causa-efecto el proyecto de 40 horas. El Partido Comunista utiliza a los trabajadores, está utilizando a los trabajadores para causar un caos y un ataque al gobierno de Chile, en este caso representado por Sebastián Piñera, y a la institucionalidad de Chile. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Con esta cuestión hay que ser bien inteligente y bastante analista de cómo actúan los comunistas. Yo me he dedicado siempre a estudiar la política. Yo veo cómo actúan porque conozco el marxismo. Lo he estudiado bastante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo más probable es que el gobierno de Sebastián Piñera, aquí tengo unos apuntes anotados, el gobierno de Sebastián Piñera
En el debate público tiene prácticamente perdido la lucha, o sea, en el debate público. O sea, la gente aprueba el proyecto de 40 horas por una cuestión, porque es muy atractivo. Aquí la gran mayoría de los chilenos no tienen empresas, o sea, la gran mayoría de los chilenos son empleados. La gran mayoría trabajamos en una empresa y trabajamos una cierta hora. Yo no tengo horario. A mí no me va a correr una reforma de hora. Yo trabajo con el artículo 22, entonces a eso apunteo llevo yo traté de rebatir el tema de las 40 horas con Camila Vallejo, pero nunca me respondió. ¿Y qué pasaba con el resto? Que tenemos el artículo 22 que no nos va a correr esa, esa modificación. El artículo 22, yo a veces trabajo 60 horas a la semana, incluso he trabajado 70 horas a la semana, no me corre, no me va a correr las 40 horas. Entonces, ese es el estudio de impacto que no se hace. Si aquí más horas o menos horas lo que hay que hacer es un estudio o una forma de que los sueldos suban. Hay que buscar una fórmula para que los sueldos suban de forma justa, según el funcionamiento de la economía, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces aquí yo tengo algunas cosas anotadas. Como ya en el debate público, el proyecto de 40 horas tiene una aprobación por la opinión pública. Bueno, la opinión pública la pone la prensa. La prensa decide qué es lo importante para que la gente opine. ¿Ya? No son, no es la gente que se interesa porque sí en algo, es la prensa que instala los temas. Entonces, tiene alrededor de un 60% de aprobación de la opinión pública, o sea, ya tiene esa guerra ganada el proyecto de 40 horas. Entonces, después viene el debate en la Cámara de Diputados, donde ya fue llevada, pasó la comisión del trabajo y ahora va a ser votada en sala. En sala lo más probable es que se apruebe. Entonces ya tiene ganada sin estudio de impacto, donde vamos a ver debate y vamos a ver como la derecha chilena, que es nefasta para debatir. O sea, la derecha chilena, esta derecha actual, la derecha que está en el Congreso y la derecha que está en el gobierno debe ser de la derecha más mala que puede haber elegido la gente que votó por ellos. O sea, no tiene ninguna expertise política, no tiene ningún acercamiento con la gente. A la hora de debatir da unas explicaciones terriblemente estúpidas, como el ministro Monker debería ser cambiado inmediatamente si es que la derecha quiere tener algún respaldo, alguna defensa sobre su política económica, porque los ejemplos que da son paupérrimos. Entonces, ya ganado, se va a ser aprobado lo más probable en la Cámara de Diputados, va a seguir avanzando, va a llegar al Senado, y en el Senado lo más probable es que también avance. Entonces va a quedar el Tribunal Constitucional, donde lo más probable es que el Tribunal Constitucional, por medidas de presión que todos los gobiernos hacen, por el tema de la opinión pública, los diputados de derecha van a haber perdido porque tienen minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, haber perdido, pero van a empezar a presentar constitucionalmente sus razones de por qué el Tribunal Constitucional debe rechazarlo, debe declarar inconstitucional esa ley. Entonces, como el Tribunal Constitucional lo más probable es que lo nombre inconstitucional, va a venir el Partido Comunista a decir de que el TC, el Tribunal Constitucional, no debe decidir. Entonces debe ser eliminado. Entonces, ¿qué van a querer presentar? Un proyecto de ley para eliminar el TC. Y van a poner en la opinión pública eliminar el TC de forma fuerte. Ya hay bastante gente que está en contra del TC.
pero no de forma masiva, porque la gente no entiende lo que es el TC. Entonces, ¿cuál es el ataque aquí? Que con este proyecto de las 40 horas se va a buscar romper las bases institucionales del país de manera solapada. Entonces, es para la gente que se siente que esta constitución política de Chile actual eh, es, es buena, sepa que este gobierno es nefasto para defender esa constitución, porque está abriendo las bases para que el Partido Comunista llegue al TC. O sea, el TC es un elemento primordial para las leyes de Chile, porque hace que leyes que sean perjudiciales, o sea, que vayan en contra de la Constitución, no se aprueben. Entonces, por eso es que si es que un partido nacionalista o un partido que esté en contra de la inmigración masiva, lo que tiene que hacer, si que no tiene mayoría en la Cámara, es tomar la ley migratoria, si es aprobada, el actual de Sebastián Piñera, y llevarlo al TC. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la última herramienta que tiene el nacionalismo y tiene la gente que está en contra del cambio de la ley de inmigración, es que la ley de inmigración va en contra de la Constitución. Esa es la última herramienta que queda, pero bueno, estamos refiriéndonos al proyecto de las 40 horas. Entonces, hay que entender que es un proyecto que es político, no importa si se aprueba o no se aprueba. Aquí el relato sentimentalista de Camila Vallejo, de Carol Cariola y de todos los comunistas es simplemente la cocina y el plato que han servido siempre históricamente, el sentimentalismo sin ningún estudio de base. Pero este proyecto detrás lleva todo esto, todo lo que les acabo de explicar, lleva el ataque de la gente y de los más fanáticos marxistas que están en las redes sociales en contra del gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? El ataque de que contra los empresarios, polarizar el país, polarizarlo, que la lucha de clases de nuevo, que los ricos no nos dan lo que nosotros queremos y todo ese relato que los chilenos hemos nacido mucho escuchando. El resentimiento, ese resentimiento que ni siquiera es un resentimiento real sobre muchas personas que son comunistas. O sea, la cúpula del Partido Comunista son gente que es gente de élite, es gente burgués, porque es un resentimiento que no tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con una cuestión ideológica. Es un resentimiento que va impregnado en el marxismo. Por eso el nacionalismo está en contra del marxismo. El nacionalismo puede hacer alianzas con cualquier partido político, menos con los comunistas, porque su base ideológica es el resentimiento ante la patria, es antipatriota y antichileno. Y cualquier ideología que esté en contra de cualquier clase social y de cualquier chileno por los bienes económicos que tenga, por una cuestión ideológica, el nacionalismo no se puede aliar con ella. Hay que tenerlo súper claro, porque es una cuestión de resentimiento ideológico. Y el nacionalismo no tiene un resentimiento ideológico. Siempre el nacionalismo busca la unidad. ¿Ok? Así que esa es la verdad del proyecto de 40 horas. El proyecto de 40 horas, mm, la responsabilidad de Camila Vallejo y del Partido Comunista es presentar un proyecto que va a perder en el TC. Porque ellos tienen en la oposición tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces se va a ser aprobado, pero va a ser rechazado en el TC. Entonces, cuál es la doble lectura que hay que hacerle al proyecto? Que el proyecto lo que busca es atacar a Sebastián Piñera, a la derecha económica, a la derecha que maneja la mitad de este país, o el 60% de este país, atacarlo políticamente, robarle la agenda política, y una vez perdido en el TC, atacar la institucionalidad de Chile, atacar al TC y a la Constitución de Chile. Esa es la verdad. Pero los medios de prensa, como tienen periodistas que la verdad no se atreven a decir,
las cosas como son. Para eso existe este podcast, pues, para decirle la verdad a la gente, pues, si esa es la verdad. La verdad es que al Partido Comunista nunca le ha interesado el trabajador, no le ha interesado los obreros. Es cosa de ver los regímenes comunistas, socialistas, marxistas en el mundo. O sea, no han tenido ningún problema en matarlo, en asesinarlo, en destriparlo, en fusilarlo. No han tenido ningún problema, absolutamente ningún problema. Y estos personajes, eh, por más que digan que son democráticos en Chile, ellos siguen con esa misma ideología. La ideología no va a cambiar, son dogmáticos. Y las ideologías dogmáticas terminan siendo peligrosas. El marxismo y el liberalismo son dogmáticos. Nos ven una posible diferencia entre su economía, en su forma de vida. Para ellos es un dogma. Entonces el nacionalismo, como no es dogmático económicamente, porque no reduce al ser humano a una cuestión económica, no lo reduce. El nacionalismo por eso es que es diferente. El nacionalismo por eso es que es la única razón o la única esperanza para un pueblo, porque no reduce al ser humano al pueblo de Chile, no reduce al individuo a una cuestión económica. Así que es importante que se transmita este mensaje, que esta cuestión no es un tema del Partido Comunista, no le interesa ni siquiera que se apruebe el proyecto de las 40 horas. Ellos lo que necesitan, inclusive yo soy pragmático. Para mí el Partido Comunista lo que busca es que se rechace. El, el objetivo político del Partido Comunista y que busca es que se rechace para atacar después al TC, atacar la Constitución y empezar a decir que la Constitución de Pinochet, 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 Pinochet. Yo también creo que hay que cambiar la Constitución, pero la Constitución debe cambiar de una forma transparente. La Constitución tiene bastantes cosas positivas y bastantes cosas que inclusive yo reforzaría. Esa es la diferencia entre el nacionalismo, la derecha y el marxismo. Que la constitución de la república de un país debe ser bastante poco permisiva para que no existan estos grupos extremistas. Pero siempre debe abogar por la libertad de expresión. Siempre debe abogar por la libertad de expresión. La muestra de esto, un país odiado por todo el mundo, Estados Unidos, tú puedes publicar lo que se te ocurra. Puedes decir lo que se te ocurra. Hay una libertad de expresión absoluta en las ideas. Pero anda a parar el tránsito, porque llegan 500 policías a detenerte. Así que esa es la diferencia entre una constitución débil, como la Chile tiene una constitución muy débil porque ha creado, o sea, la constitución no es mala, la constitución en lo que es las fuerzas de orden. Lo que pasa es que la constitución chilena ha sido permeada por instituciones del mismo Estado creada en democracia, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, etcétera, que son elementos que hacen que la Constitución no se cumpla como debe hacer, porque ¿quién, ¿quiénes son los llamados a cumplir la Constitución? La gran mayoría de las leyes son las fuerzas policiales, carabineros. Carabineros son los que son llamados, sobre todo lo que es seguridad, orden y seguridad. Pero si un carabinero un día apalea a alguien que está pegándole a otra persona o que está destruyendo y después esa persona es filmada, inmediatamente va a aparecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos y va a ser dado de baja, etcétera. Por eso es que se rompen las bases institucionales, pues de esa forma. Y avalado por los mismos que están en el Congreso.
Si esta cuestión hay que ser bastante claro para explicarlo. No hay que empezar a tomar la constitución y empezar a leer los artículos. Para eso es podcast, para explicar lo que está pasando. Y, y que sepa la gente que escucha que no soy yo, no me considero para nada, yo no soy de derecha, nosotros somos nacionalistas. Para nosotros la izquierda del Partido Comunista es tan nefasta como la UDI. Nosotros lo que es dogma económico, eh, para nosotros es nefasto para un país, en este caso Chile. El nacionalismo respeta la fe religiosa, pero cree que los dogmas económicos son nefastos. ¿Por qué llevan a esa polarización? La lucha de clases. Eso es nefasto para Chile. Entonces, tener claro que el proyecto de 40 horas de Camila Vallejos es presentado por un tema político. Porque si le importara realmente a los trabajadores al Partido Comunista, hubieran presentado el proyecto de las 40 horas en el gobierno de Michelle Bachelet y se hubiera aprobado sin ningún problema. Esa es la mentira que no dicen los analistas pencas que hay en Chile. Esa es la verdad que no dice ningún activista, periodista, porque sean gran mayoría de los periodistas en Chile ya no son periodistas, son activistas. Y esa es la verdad, eso es lo que tienen que decir, que es un proyecto político con una clara con una inclinación a golpear el gobierno de Sebastián Piñera, que es bastante horrible, malo, y eso ya lo he dicho un montón de veces, y débil políticamente. Entonces, el proyecto es presentado para atacar al gobierno, para perder. Incluso ellos saben que van a perder, lo más probable es que pierdan en el TC y después atacar la constitución de la República de Chile. Eso es la verdad. Lo demás es propaganda. Todo lo demás es propaganda. Todo lo que ven es propaganda. Aquí desde que se presentó el proyecto, lo único que hemos visto del Partido Comunista y de la oposición es propaganda. No hay estudios, no hay una presentación seria sobre los impactos, es solamente propaganda. Y esa propaganda ha sido ampliada y amplificada por los periodistas y los canales de televisión de Chile. Esa es la verdad, amigos. Y recuerden, escucharnos por iVoox, Spotify, Apple Podcast, el canal de YouTube y cualquier mail que quieran enviarme a podcastnuevochile@gmail.com podcastnuevochile@gmail.com. Suscríbanse a este al canal de YouTube, sigan el podcast por los otros medios de podcast, compártanlo, hagan saber a los amigos que son nacionalistas que existe un podcast nacionalista. El gran problema entre los nacionalistas y la gente que es centrista político, o a lo mejor no siente el nacionalismo, pero es un centrista político, es que no se comparten las personas que hacen algo diferente y tienen una forma diferente de pensar. Así que un abrazo, viva Chile y suscríbanse y compartan. Un abrazo.